alarmados por este tipo de deportes extremos que en muchos casos conllevan el riesgo a la muerte hacia las personas. En el caso de la reglamentación de estos deportes, no están reglamentados por parte del Ministerio de Deportes, toda vez que estos deportes extremos son considerados fundamentalmente o son llevados adelante por empresas turísticas que promocionan ciertos paquetes, ya sea deportes extremos o otro tipo de atractivos dentro del ámbito turístico. Por tanto, nosotros no tenemos tuición sobre el control o la reglamentación de este tipo de deportes extremos. O sea, en este momento no hay quien los controle. Considero que sí, no hay ninguna entidad que controle los deportes extremos y creemos que esto amerita una reunión entre lo que es las entidades municipales, departamentales, el propio gobierno central a través de lo que es el Ministerio de Culturas y Turismo, como también el Ministerio de Deportes, porque en muchos casos nosotros recibimos algún tipo de apoyo a este tipo de deportes para poder promocionar fundamentalmente ciertos lugares turísticos, ¿no? A ver, nos llama mucho la atención, ministro, lo que nos está diciendo, porque es como que están ellos trabajando de manera, no sé si el término es ilegal, porque ¿quién los controla? ¿Cómo qué están funcionando? ¿Cómo prestan sus servicios? ¿Pagan impuestos? ¿No pagan impuestos? ¿Hay seguro de vida? Bueno, en realidad es una competencia de las entidades que promocionan lugares turísticos y este tipo de deportes extremos. Deberían estar regulados indudablemente a nivel departamental, a nivel municipal, si es que amerita, y también a nivel nacional. En realidad creo que no se han delimitado hasta el momento las competencias de manera clara y precisa, y creo que este tipo de hechos tiene que obligar a las distintas entidades a poder trabajar en normar y regular este tipo de actividades. Bueno, recordemos que gracias a Dios nuestro país tiene lugares maravillosos y estos servicios, estos ofrecimientos que hay de deportes extremos, cuando uno va en canoa en los ríos y saltos y demás, hay gran cantidad en el Chapare, en Santa Cruz, en Tarija. Que van los ciclistas. Por la carretera de la muerte, ¿no? Entonces esto definitivamente amerita que haya una reunión de coordinación a raíz de lo que ha sucedido. Considero que sí, porque hay que precautelar por encima de todo la vida humana. Entonces amerita a todas las instituciones a una reunión urgente para poder delimitar claramente las competencias y de esa manera poder dar las autorizaciones necesarias a este tipo de empresas que tienen que contar con seguros y con otra serie de, yo diría, seguros para poder precautelar fundamentalmente este tipo de deportes extremos y particularmente la vida humana, ¿no? ¿Usted ha recibido alguna denuncia de estas empresas de deportes extremos? Denuncia ninguna, simplemente hemos recibido solicitudes de patrocinio a cierto tipo de eventos de deportes extremos. Estos no han sido aprobados fundamentalmente porque no están reconocidas como entidades deportivas que pertenecen al sistema deportivo nacional. Y creemos que a partir de lo que obtienen estas instituciones, los permisos o licencias para su funcionamiento, debería regularse también el tipo de actividades que realizan. Bueno, y debe ser realmente necesaria esta reunión porque me imagino que hasta el momento no tienen ustedes un número de cuántas empresas ofrecen estos servicios. Como Ministerio de Deportes no tenemos el registro. Posiblemente el Ministerio de Culturas y Turismo tenga un registro respecto a estas empresas que operan a nivel nacional, pero sí tienen que estar reguladas y por sobre todo contar con la garantía que ofrecen sus servicios, ¿no? Es decir, quienes estamos a veces permanentemente por los ríos vemos que esos deportes extremos que se practican son bastante riesgosos y conllevan cierta responsabilidad de las empresas que están a su cargo. Ahora, según usted, ministro, debería haber una autorización de parte de los municipios, como bien nos decía usted, por utilizar sus instalaciones, qué sé yo, el puente, una cosa así. Por supuesto que sí, es decir, son atractivos turísticos o en muchos casos son escenarios adecuados para este tipo de deportes que tienen dos fines. Por una parte, el realizar deportes de esta naturaleza y por otra parte también promocionar a ciertos atractivos turísticos, donde prácticamente la competencia municipal debería ser importante. Bueno, es entonces la palabra del ministro de Deportes, donde nos está explicando la importancia de una reunión realmente
rápida, porque estos deportes extremos se van haciendo en Los Yungas, en Santa Cruz, en Tarija, en varios lugares, en Cochabamba, en el Chapare, hay muchísimo. Y de manera diaria. Exactamente, entonces es realmente urgente una reunión. El ministro de Justicia hablaba de una normativa y el propio viceministro de Defensa al Consumidor también en una conferencia de prensa de que se tiene que cumplir con lo que se promete, pero más allá de cumplir con lo que se promete, se tiene que cumplir con la seguridad de las personas. Así es, creo que ese debería ser el objetivo más importante, precautelar la vida de las personas. Al considerar deportes extremos requieren mucha mayor seguridad y al mismo tiempo seguros que permitan garantizar este tipo de eventos o de acciones en estos espacios naturales que Bolivia ofrece. Entonces, por tanto, creo que amerita pues, pronto una reunión de coordinación para poder establecer realmente las competencias respecto a la autorización de estas empresas que llevan adelante estos deportes. ¿Podría ser el Ministerio de Deportes quien convoque a esta reunión? Por supuesto que sí, porque como decía Priscila, nosotros a menudo recibimos de estas entidades o de estos deportes extremos solicitudes para poderlos apoyar fundamentalmente en la promoción, en la premiación o también en la promoción de llevar adelante estas competencias, las cuales sí fueron negadas porque no forman parte del sistema deportivo. Entonces, creemos que sería importante intercambiar criterios y ver realmente las competencias de las entidades. Realmente esto es un deporte extremo, extremo, porque no tiene quien las fiscalice, no tiene quien vaya a ver si funciona o no funciona todo su sistema de seguridad, si tienen seguro o no tienen seguro, si tienen autorización, si ellos dan factura o no dan factura. O sea, yo con esto no quiero ponerles un problema a quienes tienen como una fuente laboral este tipo de deportes, pero gracias a Dios esta jovencita solo terminó dañada y golpeada y con algunos moretones, digamos. Si se hubiera muerto, la historia hubiera sido distinta. ¿Y cuál hubiera sido la figura en ese caso, ministro? Bueno, tendría que ser el resultado de una investigación si realmente quién patrocina este tipo de deportes extremos para determinar el grado de responsabilidad que tuvieran sobre este tipo de deportes. Yo nunca he hecho este tipo de deportes, pero no sé si les hacen firmar algo como que uno es responsable porque quiso practicar el deporte, no sé. ¿Usted conoce? ¿Alguna vez se hizo? Bueno, no, nunca, pero tampoco nunca vi que se pueda, digamos, otorgar ciertas garantías a este tipo de deportes que se desarrollan. Y son actividades que cada vez más van creciendo en el país y que es importante regularlas. Yo digo, Priscila, que en nuestro medio estamos acostumbrados, digamos, a pasar por alto las normas de seguridad, a pasar por alto las leyes y por consiguiente pues vemos pero aquí este hay un tipo de vacío, accidentes. No es que nos pasemos la ley por encima, sino que no hay ley. O sea, nadie las regula, no hay quien las controle. En este momento, como Ministerio de Deportes, no tenemos ninguna regulación sobre este tipo de deportes. Pero, como decía, creo que amerita nomás una reunión de urgencia para poder, sobre todo, establecer las competencias de las instituciones encargadas de no solamente dar el permiso a estas instituciones, sino también de regular la manera en que se llevan adelante estos deportes. Ahora, ministro, yo quiero aprovechar su visita porque yo hice un compromiso con nuestros campeones de racket y dije, no, yo voy a traer al ministro y le voy a preguntar. El Ministerio de Deportes sacó un comunicado cuando hubo el problema de los pasajes para que vayan al Panamericano en Costa Rica nuestros representantes, de que no se había inscrito la asociación. Hay un problema ilegal, pero que quienes afecta directamente es a nuestros deportistas que nos han traído una cantidad de medallas. Priscila, sí, yo creo que compartimos la preocupación de los deportistas y también de la sociedad, pero yo también considero que es el momento de poner un alto a la irresponsabilidad de las instituciones deportivas que son quienes cobijan a los deportistas, porque de lo contrario, a 2 años prácticamente de aprobación de la ley, siguen las instituciones sin ser reconocidas por el Estado, siguen las instituciones, yo diría, acudiendo a ciertas emergencias que los propios deportistas han generado. Y entonces, en la medida en que nosotros somos condescendientes a este tipo de hechos, creo que las instituciones siguen en la inercia total. Pero ante esa ausencia también nosotros somos conscientes que debemos actuar de alguna manera. El día de hoy hemos firmado un convenio con Boliviana de Aviación a objeto de apoyar con un descuento del 50% de manera directa a aquellos deportistas
que sean evaluados y que realmente vayan en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. En el caso de Racket específicamente, ¿se los va a apoyar con este descuento? ¿Qué pasa con esta institución que no está siendo reconocida para que reciba todo el apoyo que se merecen estos campeones? Vamos a poder apoyarlos a través de 2 programas, uno que es el programa del apoyo al equipo Bolivia, que va a ser prácticamente lanzado los primeros días del mes de mayo, la primera quincena, y este convenio que va a beneficiar a estos deportistas de manera directa. Pero mientras las instituciones deportivas, llámense federaciones, no sean reconocidas como institución, no van a recibir ningún apoyo oficial, ¿no? Y esto no por el ánimo de perjudicar a los deportistas, sino fundamentalmente por que el deporte se organice, se institucionalice y tenga la representación de su dirigencia. ¿Por qué cree que no lo están haciendo? Yo creo que por 2 motivos. Primero, porque no existe una organización capaz de llevar adelante esta legalización, porque no podemos concebir de que instituciones con tantos años de vigencia ni siquiera tengan el reconocimiento legal. Entonces, mucho menos va a tener el reconocimiento deportivo. Es decir, ha habido permanentemente una dejadez y al mismo tiempo que el deporte siempre se ha manejado en pequeños grupos de poder, no se socializaba el deporte al conjunto de la población y hoy por hoy estamos viendo esos resultados. Entonces, ese es un hecho que ha quedado prácticamente muy de manifiesto, pero en perjuicio de los deportistas, ¿no? Es decir, y ante esa falta, lo único que queda después es el gobierno, el ministerio, y de ahí que estamos asumiendo desde el punto de vista institucional un apoyo directo a los deportistas, pero también sujeto a una evaluación. Ahora, ministro, ¿cuántas ya se inscribieron? ¿Cuántas ya están reconocidas por el ministerio? Ninguna, Priscila. Por ejemplo, la ley. ¿Ninguna? La ley ha sido aprobada en la gestión pasada, en 2016. La reglamentación ha sido aprobada en el mes anterior y hasta la fecha no tenemos ninguna federación deportiva que ha sido reconocida. Entonces, ¿ni la intención? Hay la intención. La única federación que ha mostrado muchísimo interés es la Federación Boliviana de Ajedrez, que está pronta, digamos, a poder lograr este reconocimiento, pero el resto de las federaciones se debate en una crisis total. ¿Y con qué cara después reclamamos y decimos el Ministerio de Deportes no nos quiere dar ni siquiera el buzo, ni siquiera los pasajes, ni viáticos, ni nada? O sea, está también en manos ahorita de los dirigentes de cada disciplina deportiva agarrarlo pues del cuello al ministro y decir ya estamos reconocidos y usted nos tiene que apoyar. Mientras no lo hagan, no podemos hacer nada. Nada, porque de lo contrario estaríamos nosotros cumpliendo lo que normalmente escuchamos, incumplimiento de deberes formales, y tenemos a veces puestos coyunturales y... Yo creo que los padres de familia aquí tienen un papel fundamental de presionar a quienes dirigen estas asociaciones y federaciones. Sí, juegan un rol muy importante, pero a veces también se sienten presionados por una razón de que en el momento en que los padres de familia reclaman por sus hijos, los hijos son sancionados por los dirigentes de no poder participar en eventos o ser inscritos. Entonces hay una doble presión dirigencial, primero hacia los padres de familia por la sanción a sus hijos que son deportistas, y segundo porque a través de su dirigencia no representan los intereses del deporte ni de los deportistas. Qué pena que estemos hablando de eso en el deporte. Qué lástima, de verdad me apena muchísimo, porque al final quienes son perjudicados no son los dirigentes, no son los papás, son los chicos, nuestros talentos bolivianos. Este grupo de deportistas de racket que nos trajeron medallas de oro, de plata, de bronce, una que se tuvo que quedar porque fue estafada y ya no pudo pagarse el pasaje. De verdad, nos quedamos tristes, pero es responsabilidad también de estas asociaciones y federaciones. Gracias. Sí, nosotros queremos apoyar al deporte, pero tenemos que apoyar a un deporte organizado y que represente a los deportistas. Y es el momento de poner orden en el deporte, porque de lo contrario vamos a seguir en la misma situación que los años anteriores, ¿no? Qué pena. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias.